Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de la lista de convocados, el espacio donde el fútbol se convierte en una historia de vida. En este podcast hablamos de fútbol, pero también conocemos a la persona que se esconde detrás cuando el árbitro pita al final del partido. Y para ello hoy nos acompaña Alex Carbonell. Alex, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Aleix. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy. Si te parece, muy rápidamente, vamos a poner un poco en contexto tu ya dilatada trayectoria, ¿vale? Para que un poco la gente nos ubique un poco y sepan dónde estás. ¿Vale? Alex empezó en el Barça, ¿vale? Hizo prácticamente toda su trayectoria de formación en el Barça, luego hablaremos un poco más en detalle de ello. Llegó a debutar con el Barça B, incluso tocó el primer equipo. Luego saltó al Reus, que en ese momento estaba en segunda división. Pasó también por el Córdoba, luego también saltó en Valencia y tuvo su primera experiencia también en Holanda, ¿vale? En el Fortuna Sittard. Luego saltó también a Suiza, en el Lucerna, y luego volvió a España para jugar en el Celta, en el filial del Celta, volver al Barça otra vez, salió a la Morevieta, volvió a salir al extranjero, a Holanda otra vez, al Almer City, y ahora mismo está jugando en el Lugo. Es un poco complicado, pero espero, no sé, Alex, si he hecho los deberes, pero creo que lo he dicho bien, ¿no? No, no, lo has dicho muy bien, la verdad. Mira que es difícil. Sí, sí. Muy bien, pues nada, si te parece, como decía, hacemos un poco de memoria y vamos al principio, ¿no? Un poco, a ver si nos explicas un poco cómo empezaste a jugar a fútbol o qué es lo que recuerdas, dónde fue este inicio, esta pasión por el fútbol. Supongo que empezaste a jugar de muy pequeñito. A ver, ¿qué recuerdas un poco de ese momento, de cuándo empezaste a jugar y cómo fue? A ver, pues mira, yo soy de Bellaterra, que está al lado de Sabadell, y hay un club social que se llama Cercle Sabadellés, y ahí mi padre y mi familia siempre iban a jugar a tenis, pero habían campos de fútbol, ¿no? Entonces, lo típico de va a jugar a tenis y el niño está por el club jugando y dando vueltas. Y yo recuerdo pues mi infancia sobre todo estar ahí, jugar mucho a fútbol, me gustaba mucho, me metía con los mayores, pero ya veía como que se me daba bien, ¿no? O al menos eso me decían. Es verdad que también jugaba, me ponían ahí a jugar a tenis, se me daba bien también, pero siempre había tirado más por el fútbol. Y mi madre siempre me dice que yo no quería ver películas de dibujos animados o siempre pedía ver partidos de fútbol y bueno, desde ahí esa etapa yo la recuerdo como que un niño que le encantaba el fútbol, pero no quería ver nada más, solo fútbol. Sí, sí. Exacto, supongo que como bien dices, se te daba bien, entonces supongo que llegaste al Barça. Cuéntanos un poco en qué edad fue, no sé si te acuerdas cómo fue, o si te lo explicaron, o un poco lo que sentiste, si eras consciente un poco de lo que significaba, ¿no? Estar en el Barça, o eras al final simplemente querías jugar y para ti era algo parecido a lo que estabas haciendo en casa, ¿no? Yo empiezo mi primer año que se puede jugar a fútbol. Creo que empecé con los de un año más que aún no se podía, con el mercantil. Luego me fui al Cercla y ahí el encargado de ahí me dijo, oye, creo que se te puede dar bien, tal. Me sugirió porque tenía contactos en el español, a ver si quería ir a hacer las pruebas ahí, pero mi padre, no sé por qué, nunca le he preguntado la verdad, prefirió hacer las pruebas en la escuela del Barça y fuimos a hacer la prueba esta, eran 200 niños y creo que solo seleccionaron a 7 9 chicos, bueno, chicos, niños. Y entré en la escuela del Barça en Benjamines. Claro, cuando estás ahí, hacen selecciones de los mejores de la escuela y te llevan a torneos donde juegas con gente, pues con el español, pero no las escuelas, sino el español de verdad, el Madrid de verdad, todo esto, ¿no? Y un día me llevaron con el Barça, o sea, a hacer un partidillo de los mejores de la escuela contra, pues yo qué sé, Ah, el Benjamín B, o vale. el Benjamín A. Y yo ahí dije, wow, sí que lo veía como otro mundo eso, como, bueno, te daba mucho respeto, al menos a mí me da mucho respeto, porque volviendo de la escuela del Barça, para ir a mi casa, tenías que salir de la diagonal, irte para Sabadell
y pasaba por delante, porque tú por la autopista ves la ciudad deportiva. Y yo siempre decía, guau, míralos, tal. Volvían, ellos entrenaban a las 7 creo, los niños Sí, entrenaban a las 7 y en la escuela igual entrenabas a las 5:30 o 6 ya estaban. Entonces los veía siempre y me impactaba, sí que me impactaba, la verdad. claro. Y luego, ya cuando ya das realmente el salto a lo que es el Barça, ya dejas la escuela, ahí al final es un poco lo que dices, ¿no? Supongo que esa sensación de respeto al final es también una sensación, aunque es verdad que eres pequeño todavía, pero que dices, bueno, ahora esos que veía yo, ¿no? Con el coche, ahora yo soy uno de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que te sientes ya que la cosa va más en serio, ¿no? Igual en la escuela del Barça me sirvió para aprender muchas cosas, pero al final no compites de verdad. O sea, sí que compites, al menos en esa época. Ahora no sé cómo funciona, pero Ya. antes igual los equipos se llamaban Turam contra, yo qué sé, Juli, ¿no? Entonces, si tú eras el de Turam, ibas ahí y juegas contra el Juli. Luego, claro, te vas al Barça y juegas Barça-Cornellá, donde ves que ahí ya es competitivo, que los padres gritan, que los entrenadores si no ganas o tal, o que vas más de suplente que lo habitual, ¿no? Porque el nivel es mucho más alto. Entonces ya ves ahí que dices, hostia, esto es un poquito más en serio, esto ya no es tan para pasárselo bien. Obviamente la teoría te dice, ¿no? Que es todo para pasarlo bien y tal, pero la realidad es que ahí los niños están pensando en que en final de temporada no te echen, ¿no? Porque pasar las notas y te pueden ser que compañeros pues les decían, pues tú aquí ya no pasas para el año siguiente, tú sí, tú no. Y Sí, eso sí. ya ves que no es solo pasárselo bien, ¿sabes? Exacto. A raíz de eso que estábamos comentando, hay un momento en la etapa de el salto a cadete, la etapa de infantil, en que tú vives esa parte de que pues deciden no contar contigo. Es verdad que éramos niños, pero ¿cómo recuerdas ese momento? ¿Era para ti fue un palo o era como una manera de reponer, de decir, vale, pues lo intentaremos por otro camino? ¿Qué recuerdas de ese momento y cómo lo viviste? Pues si te digo la verdad, me duró poco el golpe, ¿no? Porque vi una oportunidad, igual por ejemplo en el Barça, estaba jugando de lateral derecho, no jugaba mucho y tal. Y vi una oportunidad de irme a un sitio bueno, que era el Cornellá, siempre me había ilusionado mucho, lo había visto como algo muy positivo la opción del Cornellá. Y me acuerdo que me duró una tarde, me llamó mi padre, me dijo, oye Alex, que no vas a seguir. Y esa tarde sí que lloré un poco. Y al día siguiente, al salir del colegio, le dije, papá, yo quiero ir a Cornellá. Lo tenía muy claro, ¿no? Y me motivaba mucho, me ilusionaba mucho. Y luego al llegar ahí, la verdad que te diría que fue una de las mejores etapas de mi vida, ¿no? Tuve compañeros, hicimos un equipo donde le competíamos a todos. En cadete A quedamos terceros, pude ir a la selección catalana, selección española. Para mí fue recomponerme y cambiar de posición. Pasé de lateral derecho a, en ese momento, extremo izquierdo, media punta. Claro, imagínate, al otro lado, a la otra punta, totalmente. Entonces, y ahí creo que me salió un muy buen año. De hecho, en Cadete B, al llevar 2 meses, nos vamos a un torneo, no sé dónde era, si Vilanova y tal, y ya me llamó el Atlético de Madrid. Ostras. Y Manzano del Cornellá me dijo, no, Alex, espérate, porque el año que viene en Cadete A, que va a ser un año muy importante, te van a querer muchos más. Y dijimos que no al Atlético de Madrid en ese momento. Y así fue, ¿no? El año de Cadete A, pues me quisieron muchos equipos y al final, pues mira, volví al Barça porque el Barça siempre tira, ¿sabes? Y es mi equipo. Tenía el Madrid también, incluso fuimos a ver las instalaciones y tal, pero luego apareció el Barça y para mí era complicado, ¿no? No sé si también me quería el Villarreal, el Español en ese momento. Entonces tenía como muchas opciones para elegir y elegimos quedarnos en casa. Claro, al final, eso bueno, gran decisión, ¿no? Supongo en ese momento, en esa etapa de esperar, ¿no? A veces también lo importante que es, a veces, el tener paciencia, ¿no? En según qué momentos, porque es verdad que ahora, no sé, parece a lo mejor visto desde fuera que hay esta sensación
de querer ir tan rápido para todo, ¿no? Que a lo mejor a veces es más importante también pues esperar o estar, si estás a gusto en un sitio, para terminar de formarte o terminar de dar ese salto, ¿no? Porque a veces sobre todo en el fútbol base, ¿no? Parece que ahora, pues, que si categorías altas, que si subir un año, que si tal, ¿no? Parece como que esta prisa siempre por llegar y por estar siempre al más alto nivel a veces, ¿no? A veces sale bien, ¿no? Pero quizá a veces, ¿no? Este ejemplo como el tuyo, que el hecho de rechazar lo que es todo un Atlético de Madrid en ese momento, ¿no? Que sigue siendo ahora, pues también te dio luego la oportunidad de, pues, ostras, seguir otra vez, repetir y volver a elegir entre muchísimos más equipos y al final decidir, pues en este caso en el corazón, que era el Barça, la mejor opción, ¿no? Sí, yo hay veces que mirando atrás, ¿no? Tengo 28 años ahora, he estado igual en 7, 8 equipos. Hay veces que miro atrás y digo, ostras, pues igual ahí me podría haber quedado un año más. O igual aquí, en vez de que tenía una oferta, pero tal, no sé, si me hubiese quedado un año más, igual hubiese sacado una mejor versión a nivel emocional, a nivel... Tantos cambios tampoco son buenos. Los cambios tampoco son buenos y creo que sí que hay mucha prisa. Hay gente que te dice, hombre, pero, por ejemplo, yo salí del Barça B después, ¿no? Y tenía una oferta del Reus, de segunda A. Y igual digo, hostia, pues igual me precipité, ¿no? Porque con 19 años irte a segunda división, es verdad que dentro de lo que cabe jugué 20 partidos titular o 17 no sé. Pues, ostras, primer año en segunda división, jugar 17 titular o 20 está muy bien. Está muy bien. Pero sí que piensas, ostras, y si hubiese estado en un filial, igual hubieses jugado muy bien y igual das el salto a primera o nunca lo sabrás, ¿no? Pero si tuviese un hermano pequeño, le diría, tío, tranquilo, ¿sabes? Tienes 20 años, estás en el filial, has jugado 30 partidos, has metido 5 goles, un equipo te viene de segunda A, pero no sabes si vas a jugar. Pues igual te diría, oye, ¿por qué estás mal ahí? ¿Estás a gusto? Sí, pues quédate un año más y ya verás como el año siguiente te querrán de verdad y te dirán, oye, vente aquí, te ofrecemos un buen contrato. No sé, nunca sabrás lo que puede pasar o lo que habría pasado, pero creo que muchas veces esa cosa de decir cuanto más alto mejor, no Ya, siempre tiene por qué, porque igual exacto. pasas un año sin jugar y eso tampoco es bueno. Exacto, exacto. Es que sí, sí, es súper interesante esta reflexión porque es así, ¿eh? Y esto creo que se percibe así ahora y bueno, a veces hay que parar un poco, ¿no? Y también pensar un poco a largo plazo. Cuando tú vuelvas al Barça, que vuelves en la etapa juvenil, allí también ya siempre se dice, ¿no? Que la etapa juvenil ya es un poco cuando ya, pues, ya es un poco todo ya más en serio, más profesional. No sé si creo que se entrenaba por la mañana incluso a veces. Ya era otro nivel, ¿no? No sé si es ahí tú, cuando tú te das cuenta, a lo mejor, de que, ostras, que esto del fútbol, ¿no? Pues realmente puede ser un camino para ti o realmente pues hay que apostar por ello porque ves que realmente puedes tener futuro o es algo que no piensas o dices, bueno, voy año a año, o no sé si haces en algún momento ese clic de decir, el fútbol es para mí y vamos a ello. Pues mira, igual no tiene sentido, no es lo normal, ¿eh? Pero yo siempre he tenido la sensación de que era complicado dedicarse al fútbol hasta los 30, 35 años, porque lo he visto como que hay mucho nivel, mucha competencia siempre, y hasta que no te demuestras a ti mismo que realmente puedes jugar 35 partidos en primera red, por decir algo, no es lo mismo jugar en juvenil A que jugar en primera red. Eso lo tengo clarísimo. Y ya ni te digo en segunda división o en primeras divisiones de ligas extranjeras o la propia primera división española. Entonces, yo cuando tenía 20 años, tampoco te creas que decía yo, hostia, hostia, que hasta los 35 voy a estar aquí. Igual cuando voy al Reus, que veo que puedo jugar, y es verdad, soy un poco irregular ahí, porque al final era muy joven, pero hice muy buenos partidos también. Pero igual hasta los 20 21 años, no creía que realmente eh, te podías dedicar a esto. Y luego hay muchas maneras de dedicarse al fútbol, no es lo mismo
jugar en segunda división que en primera red. Y no es lo mismo en un primera red de categoría, digamos, alta que en primera red recién ascendido. El, la- el estilo de vida que te puede dar o una cosa u otra es muy diferente. Claro, es un trabajo y está bien pagado, pero es lo que te digo, ¿no? La gente se cree que igual cobran un dineral y tampoco es así. O sea, Ya. los de segunda división sí, pero yo decir, "Buah, voy a vivir de esto hasta los 35 y tal. No lo tengo claro, hasta te diría Reus y luego en el Celta B que consigo jugar 35 partidos que digo yo, hostia, vale, llevo años sin jugar y ahora juego 35 y veo que sí, que puedo ser jugador mínimo de primera red, ¿no? Claro, claro. De hecho, eh, hablando de la famosa categoría esta de primera ref, es verdad que antes era segunda B, ¿no? Y tú haces el debut en el Barça B cuando estaba en segunda B, precisamente. Supongo que también, pues, un chico como tú, ¿no? Pues que ha estado tantos años en las categorías inferiores, con este pequeño impasse en el Cornellá, pero que al final, pues lo que decías, ¿no? Pues del Barça, tantos años. Cuando haces sobre todo el debut, ¿no? En Barça B, partido oficial. A nivel emocional, sobre todo, ya no tanto a nivel deportivo, que también, pero sino esta parte más emocional, que es la que queremos un poco sacar a la luz. Supongo que para ti también fue una sensación de orgullo, ¿no? De decir, ostras, también supongo este esfuerzo de tantos años, pues al final se ve recompensado. Es verdad que no es el primer equipo, pero pues ya estoy aquí muy cerca, prácticamente es una dedicación exclusiva, profesional, es el Barça, el mejor club del mundo, parece. ¿Cómo lo viviste tú o qué pensaste, de quién te acordaste? Ese momento de decir, ostras, estoy en el Barça B, ¿no? ¿Qué significó para ti? Yo me acuerdo sentir mucha emoción, creo que fue contra el Girona, no sé si era Copa Cataluña, el Barça B jugaba contra el Girona, es que ahora no me acuerdo, y metí un gol. Y ahí yo siempre había visto el Barça B como, guau, entrenaba Eusebio ahí y decía, guau, qué barbaridad, qué jugadores hay aquí, juegan en segunda división, viajes, tal, tenían buenos contratos, no es lo mismo que el Claro, juvenil ahora no sé cómo va, pero en esa época todos cobrábamos lo mismo y es verdad que tenías un sueldo, pero ahora creo que ha cambiado un poco más, pero claro, claro, y en Barça B ya dices, hostia, te haces profesional, te hacen un buen contrato, dices tú, hostia, qué guapo, ¿no? Ahí sí que también dices, hostia, qué chulo esto, y luego me empezaron a subir a entrenar con el primer equipo, y pude jugar con el primer equipo, y todo eso sí que son emociones, son muy fuertes también, son muy fuertes, y cuestan de gestionar también, ¿eh? Porque la gente, hostia, Alex, estás en el Barça B, Alex, estás en el Barça B, ¿qué tal? Hostia, primer equipo, tal. Y a veces, hostia, se te olvida un poco que también eres hermano de mi hermano, hijo de mi madre, hijo... Y eso es lo malo un poco de estar en ese foco, que la gente solo te habla un poco de lo mismo, ¿no? Pero sí. bueno, es lo Supongo que que, tiene también. claro, supongo que eso se intensificó un poco también, ¿no? Con lo que mencionas, que llegaste a debutar con el primer equipo en competición oficial, en Copa del Rey. Era la época de Luis Enrique. Claro, ahí supongo que ya toda esta sensación o esta exposición se elevó mucho más, pero un poco lo mismo. Barça B ya es top, evidentemente. Cuando haces este debut en competición oficial con el primer equipo del Barça, con el entrenador Luis Enrique, esa magnitud de jugadores que había en esa época, ¿cómo lo viviste ese partido y sobre todo también los momentos previos, ¿no? Un poco de cómo te enteraste que ibas a ir, que jugabas, cómo lo viviste y cómo lo supiste gestionar, ¿no? Me fue muy bien ir con ellos de pretemporada, la verdad. Me fui con ellos de pretemporada y es verdad que no fue oficial, pero ahí ya rompí un poco el hielo, ¿no? De decir, vale, jugué dos partidos, dos ratos ahí en la gira y antes de la de Copa del Rey jugué en Copa Cataluña contra el Español. Y yo me acuerdo, por ejemplo, en pretemporada, yo salí de mi debut, digamos, que no era oficial, pero para mí era como un debut, salí llorando. Yo me acuerdo de salir llorando, no sé si de la emoción, de jugar, de los nervios que había pasado, no sé, pero yo salí de ahí diciendo, tú, que me ve todo el mundo a jugar con el primer equipo del Barça, ¿sabes? Que esto es la hostia, que estoy aquí con Luis Enrique que me está dando órdenes y yo me acuerdo mucha alegría. Y contra el de Copa Cataluña
em, también lo mismo. Fuimos a entrenar, mañana hay partido contra el Español. Subimos, no sé, 8, 9, por decir algo. Pero claro, luego de titular pusieron a tres, creo que era Borja López, a mí y a Leñá y a mí. Y luego es verdad que habían más en el banquillo del Barça B y tal. Pero ahí para mí sí que fue como decir, wow, contra el Español, tal. Entonces fui a jugar el de Copa del Rey, que era oficial, pero con menos nervios. Ya, Porque para mí el examen en mi cabeza era jugar de titular contra el Español ya, en Copa Cataluña. Y luego ya jugué de titular contra el Hércules. claro. Pero ya estaba más preparado para la situación, que digamos. Claro, supongo que lo que dices, ¿no? Un mix, ¿no? Un combo de emoción, nervios, orgullo, felicidad, pero pesa más los nervios, la ilusión, las ganas de hacerlo bien, las ganas de no hacerlo mal, ¿no? ¿Qué es lo que priorizas cuando estás en este nivel? Sobre todo los primeros partidos, o el primer partido, ¿no? El que tú consideras el debut, que es un poco lo que priorizas, qué es lo que te metes en la cabeza, decir, vale, vamos a intentar hacerlo bien, vamos a pasar desapercibido, ¿no? Un poco, Yo, en mi caso, ¿eh? En mi caso, en los partidos de pretemporada, si te soy sincero, estaba más nervioso que de disfrutar. tú dirás. Así de claro. Porque era como, hostia, era mi primera situación. Es que yo nunca había jugado con 60.000 personas, Claro, ¿sabes? Y es verdad que esos 15 minutos 20 estaba más nervioso que ilusionado, digamos. De decir, bueno, ilusionado sí, evidentemente, pero de decir con confianza, dámela porque yo voy a mover aquí el balón. No, no estaba así. Luego en Copa Cataluña y Copa del Rey sí que estaba ya porque ya me había hecho más a la idea, llevaba mucho. Y es claro, verdad que no jugaba mucho con el Barça B, jugaba de vez en cuando, pero no jugaba mucho. Pero Luis Enrique como que tenía fe en mí, ¿no? Y me hacía jugar con él y me llevaba de viaje, tal, de convocatorias en liga, me llevó convocado en la liga y yo no jugaba. Por ejemplo, me hizo ir a un viaje contra la Juventus. Luego no fui convocado porque uno tenía que salir fuera y vale. ya era Aleñá o yo, y en ese momento Aleñá, hostia, era Aleñá y a la vista está la carrera que ha hecho, ¿no? Entonces, pues fue Aleñá convocado, pero tenía mucha fe. Entonces yo en los partidos estos de Copa Cataluña y Copa del Rey, sí que sentía de, hostia, Alex, es una oportunidad para ti, ¿sabes? Cógela con confianza, la cogí con confianza y me salieron dos buenos partidos, ¿no? Claro, Y eso, quieras o no, también te da un poco de también decir, hostia, pues que esto se me da bien. A estos claro, niveles, pues el de al lado tampoco es tan mejor que yo. claro. Y, y bueno, Claro, no, eso no, es es importante. así, porque al final es lo que dices, que no es lo mismo jugar en juveniles, pese a que hay nivel, que cuando ya entras en este fútbol, en este mundo, que juegas contra gente que te saca 10 años, contra gente que lleva 6 años en el mismo equipo, lo que sea, claro, entonces ahí también es un mensaje positivo para ti, decir, ostras, estoy jugando aquí y lo estoy haciendo pues bien y, ¿no? Eso, ¿Por qué no? eso. Ahora no vamos a descubrir ni tú ni yo a Luis Enrique, por supuesto, pero dos o tres cositas que recuerdas de él. Es verdad que a lo mejor no tenías el trato diario que podrían tener otros, pero ¿qué recuerdas de él? Siempre dicen que es muy directo, no sé si recuerdas alguna cosita que pasó contigo, o si te comunicó, si era él quien te comunicaba que jugaría, si no, nada, dos cosillas rápidas Es sobre él. que, es que para mí Luis Enrique, si hablo de él, es como, no sé, y no ha sido mi entrenador oficialmente, Claro, no ha sido mi entrenador oficialmente, pero él sí que ha apostado desde el primer momento que estaba ahí en que yo tenía que jugar en el primer equipo del Barça. Él eso me lo decía, ¿no? Él me vale. decía, tú juega bien en el Barça B, que a la que juegues bien, tal, ¿no? Y él tenía una fe ciega en mí. De hecho, en el momento en que yo me voy al Reus, yo tenía mucha confianza con él, sorprendentemente, porque yo tenía confianza con él porque él me transmitía que tenía confianza conmigo. Pero al Claro, final yo no, tú a un entrenador que ves que no te da bola, tú no vas a preguntarle según qué cosas. Entonces, yo tenía dudas, ¿no? Porque el Barça B había subido a segunda división, ¿vale? Pero el Barça B en segunda división no contaba conmigo, porque no iba a tener minutos, ya no los había tenido en segunda B, pues ujú, imagínate en segunda. claro, Entonces me dice, oye, te queremos llevar cedido, tal, y yo le dije, bueno, es que yo tengo una opción del Reus de segunda A, ¿qué harías? Me dice, mira,
si nosotros nos quedamos aquí, porque Luis Enrique es el año que creo que se coge año sabático, Vale, me dice, tú te quedas aquí con nosotros. Con nosotros me refiero en dinámica Barça, claro, Barça B, claro, primer equipo Barça B, pero me refiero, dice, me dijo, tú tienes calidad de sobra para jugar en segunda división, Alex. Le dije, vale, vale. ¿Qué pasa? Luego él anuncia que se va, entonces yo dije, hostia, el entrenador del Barça B en ese momento yo sentía que no contaba conmigo. claro, El entrenador del primer equipo menos, porque el que llegase ni me conocería. Porque para mí ya era una sorpresa estar participando con el primer equipo del Barça. claro. Simplemente eso pasaba no por méritos del Barça B, es por lo que yo hacía en el Barça B, era por lo que Luis Enrique veía en mí, Mm, ¿sabes? La confianza ciega que él tuvo en mí para llevarme a entrenar. claro, Entonces, para mí Luis Enrique me dio mucha fuerza en el fondo y mucha motivación y creo que un poco me abrió el camino, él y Gabri también del Juvenil A. En ese momento, entre él y Gabri, creo que los dos me abrieron un poco el camino al fútbol profesional y por eso siempre les estaré agradecidos. Con Gabri no me tengo relación, con Luis Enrique menos, pero sí que tengo ese recuerdo de decir, hostia, Alex, si o has pisado segunda B, segunda A, es porque ellos te ayudaron a hacer ese paso de juvenil a fútbol más claro, profesional. claro. Vale, pues retomamos con lo que estábamos comentando, esta salida al Reus en segunda división, un poco dado por esta situación también en el Barça B, en el primer equipo. Un poco, por qué esta apuesta por el Reus y qué es lo que te encontraste al llegar allí? Cómo fue tu primer año, digamos, como profesional, ¿no? Aunque teóricamente quizás segunda B seguramente es semiprofesional, profesional también por la dedicación. Pero a nivel teórico, ¿no? Es verdad que es a partir de segunda división. Entonces, ¿cómo fue tu primer año? Lo que decíamos antes, ¿eh? 19, 20 años, ya en un segunda. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que te encontraste? ¿Y cómo te sentiste tú, sobre todo? Pues yo lo recuerdo un año muy bueno, porque yo era el más pequeño del equipo y me sentía como el hijo de todos, ¿sabes? Y todos me querían ayudar porque la verdad que yo no iba con aires de crack, ni, que eso también, cuando eres muy joven, vienes de una cantera como el Barça, con 19 años, segunda A, como no tengas los pies en el suelo y no muestres respeto, yo creo que te crujen. Y más en el vestuario que teníamos, que había gente con mucha experiencia. Y entonces yo lo recuerdo muy bien e incluso jugué bastante. Es verdad que luego el último tramo no jugué. Y eso quieras o no te quedas con ese gustillo, o sea, mal sabor de boca, digamos. Pero bueno, bien, bien, lo recuerdo bien, lo recuerdo partidos. No sé si el primer partido de titular creo que lo juego en casa, o juego unos minutos contra el Sporting y luego juego en el campo de la Romareda y de doble pivote, creo, o de pivote solo, no me acuerdo, y jugué muy bien. Jugué muy bien. Y bueno, fue un bonito año con compañeros, Querol, Juan Domínguez, que estuvo en el Depor, David Querol. Bueno, bien, 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 la verdad, muy bien. De hecho, lo que decíamos, ¿eh? Tú venías sobre todo de jugar, aparte de cositas con el primer equipo del Barça, sobre todo en segunda B, Reus era segunda. No sé si notaste mucha diferencia entre las dos categorías o tú a nivel personal, sobre todo en qué lo notaste esta subida de categoría. ¿Era un tema técnico, era un tema físico? ¿En qué es lo que más te costó, lo que más notaste tú de diferente? A ver, al salir del Barça, que todo el perfil de jugador Barça es mucho más técnico y tal, pues igual en segunda división había mucha capacidad individual, pero era otro estilo, ¿no? Otro estilo de fútbol, más competitivo, más directo y más rápido todo, más un juego más vertical, más eficiencia, o sea, las combinaciones eran más rápidas entre ellos, encontraban la salida mucho más fácil, más rápida un poco la velocidad, te diría que es lo que más cambió. Pero es verdad que al tener un buen trato de pelota y tal, pues me adapté bastante bien. El Reus quería jugar bastante. Entonces, bueno, me adapté bien, la verdad, al equipo. Realmente es verdad eso que dicen sobre todo, ¿no? Con los jugadores que han pasado por aquí, que son perfil Barça.
esta parte de salir del Barça a otro contexto de equipo, realmente es difícil la adaptación, porque al final el Barça es un modelo muy marcado, que no siempre está en el resto de equipos. Realmente, un jugador que ha estado tantos años en esta metodología, en este sistema, es difícil adaptarse a otro estilo, a otro contexto. Para mí, si eres medio, te va a costar luego al salir del Barça, ¿no? Ya, Ahora igual no tanto, porque fíjate que ahora el Barça de Flick es más directo, pero antes que era muy mm, Guardiola, jugar desde atrás, Escola, no te hablaban de la defensa o lo de ganar ya, un duelo o no, no, o de llegar a línea de fondo y centrar y poner centros y segunda jugada. No, en cambio cuando sales, la gran mayoría de veces es eso. O sea, la claro. gran mayoría de veces los entrenadores no se ponen a jugar desde atrás, la mayoría, ¿eh? Sí, Igual, repito, ahora cada vez más la gente quiere jugar, pero es arriesgado jugar desde atrás. Muchos entrenadores prefieren jugar simple, meter el balón arriba y a partir de la segunda jugada empezar a jugar, ¿no? sí, Pero bueno, era diferente, era un fútbol diferente, más rápido, todo iba más rápido, sí. exacto. Luego, viviste también una época que esto quizás se os escapa de las manos a los jugadores, pero que también forma parte del fútbol en algunos casos. El Reus pasó por unos problemas administrativos o por lo que fuera. Supongo que también ese fue el detonante o lo que derivó que muchos jugadores saliera y supongo que tú también y por eso decidiste salir al Córdoba. No sé si también cómo se compagina, ¿no? Esta parte más deportiva con esta parte más extradeportiva, supongo que tiene un impacto directo. No sé un poco, sin entrar mucho en detalle, pero qué es lo que recuerdas de ese momento y si realmente fue eso lo que derivó tu salida o cómo se conviven estas dos partes. Bueno, fue mucha incertidumbre porque nunca sabías cuándo te iban a pagar, si te iban a pagar, si no y tal, y luego ves que la única solución pasa porque el club desaparece, porque el club acaba desapareciendo y te tienes que buscar la vida un poco, ¿no? Entonces, bueno, yo salí al Córdoba al último día del mercado igual y bueno, y al final de año me fui al Valencia, ¿no? Pero no estaba en mis planes todo eso. Claro. Ahí supongo que también un poco por esta contexto que había, ¿no? Pero al final tu experiencia en Córdoba, breve o breve, pero era también tu primera experiencia un poco fuera de casa, fuera de Cataluña, ¿no? Por decirlo de alguna forma. No sé eso también si lo tuviste en cuenta o si realmente es importante para ti o te afectó o lo vivías también como algo natural, porque es verdad que Barcelona, Reus, es verdad que tú eres de Sabadell, pero está relativamente cerca, pero sí que Córdoba ya empieza a ser un poco más lejos. No sé si eso también te influyó o cómo lo afrontaste o si para ti no es algo que pongas en la balanza, ¿no? No, el momento de irme a Córdoba, el viaje lo pasé mal, la verdad. Recuerdo pasarlo mal, ¿no? Porque hostia, estás más o menos en tu zona de confort y tienes que Claro. salir, pero tuve una gran suerte que hice tres amigos espectaculares. Andrés Martín, que está en el Racing, Sí, Alex Menéndez, Alfaro, que bueno, que era el hermano de mi compañero del Barça B, y luego vale, Álvaro Amado, que estaba en el Español, ¿no? Entonces, vale, y eso me hizo pasar esos 4 meses muy bien, muy claro. bien. Estaba muy a gusto, vivíamos muy cerca todos, entonces no fue tan grave, me lo pasé pues muy bien y pasábamos las tardes juntos y nos divertíamos mucho y ya está. Claro. No me costó por la suerte que tuve de sentir una química con esta gente y eso me ayudó mucho. Claro, claro. Y luego lo que comentabas también, ¿no? Termina la temporada y luego sales al Valencia, pero ahí, corrígeme si no, ¿eh? Pero no empiezas con el Valencia porque ya te vas directamente a Holanda, al Fortuna, ¿puede ser? Sí, sí, mira, yo en ese momento yo tenía la posibilidad de ir al Valencia o al Eibar, ¿no? Y entonces tenía la opción de Valencia y Eibar, ¿no? Y te voy a ser sincero,
a mí personalmente la opción del Valencia me parecía un poco arriesgada porque sabía que había muchas destituciones, echaban muy rápido en ese momento a los Ya, entrenadores, a los directores deportivos y, hostia, me costaba un poco de verlo, pero bueno, luego mi representante, la gente de mi alrededor dijo, Alex, ve a Valencia y tal, y bueno, pues al final acabé yendo ahí, lo que pasa que con el plan de salir cedido desde el principio. vale, ¿Qué pasa? Que al cabo de 2 meses me voy a Holanda, cedido y tal, y al cabo de 2 meses la persona que me ficha lo echan. O sea, yo en ese momento dije, si yo esa ya me la olía, claro, iba a pasar, ¿sabes? Entonces, bueno, así está. claro. Pero Em, Ahí sí que es tu primera experiencia ya fuera de casa de verdad. Ahí te vas solo. en ese momento me fui con mi pareja de ese momento, sí. Sí. Entonces, eso era primera división holandesa, ¿no? Ahí también un poco con El tu año del experiencia. COVID, fue el año del COVID. Claro, con tu experiencia un poco en España, ¿no? Es verdad que no era primera división, pero bueno, siendo segunda división, incluso segunda B, realmente, ¿qué es lo que percibiste tú del fútbol holandés en ese momento? ¿O ¿cómo percibiste tú cómo es el juego? ¿Es también un tema más, también se prioriza la técnica, es algo más físico, más táctico? A lo mejor que el fútbol holandés nos queda un poco más lejos. ¿Cómo te adaptaste y cómo encajaste allí? Pues, a ver, partiendo de la base que para mí empiezo a mejorar como futbolista en la etapa del Celta B, que empiezo a trabajar con un analista que me ayudó mucho y a partir de ahí empiezo a coger temporadas de jugar 30 partidos como consecuencia de esta mejora. Em, la liga holandesa es muy técnica, es muy de transiciones, pero no es táctica. Para mí no es táctica. Los equipos no es que estén muy trabajados tácticamente, sino es más mucho talento, juego más directo, segundas jugadas, acciones de dentro del área, hacer paredes muy rápidas y acabar jugada rápida. Pero para mí, exceptuando igual Ajax, Sí, PSV, que ahí sí que tú dices, uff, qué nivel, ¿no? ya. Esta gente. Pero todo el resto, para mí no es esa liga que dicen, ¿no? La Ya, liga holandesa muy tiki-taka, bueno, sí, porque hay jugadores de mucho nivel y se da mucha importancia al balón, pero es muy de correr, de ya, transitar, no es tan táctico, parado, no, no, no. Igual el ya, Ajax, sí, claro, pero son muy superiores al claro, resto de la liga. claro. Es una liga muy chula, ¿eh? Es una liga muy chula, está muy bien y no, 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 no me arrepiento, no, está bien, la liga holandesa es chula de jugar. Exacto. Luego también lo que comentabas, ¿no? Lo que has dicho, aparte de un tema del entrenador o no sé, la persona que te fichó que comentas que se fue, también es por mala suerte, ¿no? El tema del COVID. ¿Cómo impactó allí? Creo que se paró la liga, ¿no? ¿Puede ser? Y se ¿Cómo, paró cómo la se liga y impactó a los jugadores? nos fuimos a casa, cada uno yo a Barcelona, me encerré ahí los 2 meses y luego ya se había terminado la liga, entonces, y sabía que no iba a continuar, tuve que volver ahí un mes a hacer el paripé un poco, a entrenar y tal, Ujú, y ya está, y nos volvimos. Sí, claro. sí. Y luego es ahí cuando das también el paso no sé si lo voy a pronunciar bien, al Luzern, al Lucerna, no sé. Esto era la Liga Suiza, también un poco qué es lo o qué es lo que te llevó allí, o qué es lo que te llevó a tomar esta decisión también de otra vez salir lejos, ¿no? A un país totalmente distinto también. ¿Qué es cuáles fueron tus intenciones o cómo lo ves ahora con la perspectiva de esta aventura, ¿no? Yo quería seguir en el fútbol profesional a toda costa y es un poco lo que te decía al principio, ¿no? Igual, después de no haber jugado mucho en el Barça B, no haber jugado mucho en el Reus, o, bueno, Claro. no haber jugado mucho en Holanda, pues igual en ese momento pues tenía la opción de quedarme en el Valencia Mestalla. Y yo igual ahí no la vi, porque creo que, no sé si era segunda B o, sí, segunda B. No Mm, la veía porque es lo que te digo, ¿no? Quieres estar lo más arriba posible, claro, pero tú no estás preparado aún para estar ahí. Y tú no lo ves y hacer un paso atrás ahí da mucho miedo por si te estancas y dices, no, bueno, yo me agarro aquí y a ver qué pasa.
claro, Igual con perspectiva digo, pues igual estaba más cómodo en Valencia y Mestalla, me podía sentir más importante, más a gusto, acerca de casa en Valencia, y igual me tenía que haber quedado, igual me tenía que haber ya, quedado. Luego me fui y lo pasé muy mal personalmente, me costó mucho adaptarme, claro, y en ese momento cuando ya ves que o haces un paso atrás o tienes que dejar el fútbol, porque no te va a venir nada profesional, de fútbol claro. profesional, porque no jugué nada, pues me fui al Celta B, y ahí me volví a enganchar. Y O para sea, mí ahí es como un poco cuando empieza otra vez mi carrera. claro, claro. De hecho, es eso lo que te quería. Justo era una de las preguntas, ¿no? El hecho de estar en Primera División Suiza, que al final es lo que dices, ¿no? Pues fue mejor o peor, pero era una Primera División de una liga probablemente menor, pero bueno, era una liga profesional de un primer nivel. Luego vienes otra vez al Celta, que en ese momento ya era Primera Federación, y era un poco eso, ¿no? Es este paso atrás, ¿no? Pero supongo que, como muy bien ya nos has comentado, era un poco también para volver a sentirte, ¿no? Esta famosa frase que dicen de volver a sentirte futbolista otra vez, ¿no? Supongo, aunque sea en un escalón por debajo, pero como bien dices, supongo que ayer en el Celta fue cuando tú tomaste ya protagonismo y entiendo que ahí sí que fue una experiencia, sobre todo a nivel deportivo, muy positiva, ¿no? Entiendo. Sí, sí, el Celta B para mí fue un clic, decir, de verte, a ver, no hace falta ser tan extremista, ¿no? Pero de verte casi muerto en el Claro, fútbol, claro, entre comillas, claro. entiéndeme, ¿eh? Decir, Sí, hostia, vale, sí, que puedo jugar en segunda B y en tercera, sí, claro. Pero, hostia, de verte en primera de Holanda y decir, hostia, o de Suiza y decir, que igual ya no me vuelvo a ver en una de estas. Pues en el claro. Celta B me sirvió para decir, pues, pues igual no este año, pero igual en 2 o 3 años, pues te vuelves a enganchar. Me sirvió un poco para ganar confianza y decir, oye, pues igual, si haces un par de años así, igual puedes volver a segunda división o a Claro, es que primera. al final estamos hablando de que sí que hemos comentado dos, tres, cuatro equipos, pero al final que cuando estabas en el Celta, ¿qué tenías? ¿23? Eso, Claro, es sí, que, 23 o máximo, no, 23 tendría, claro, es que 23. eso es súper joven todavía, o sea, que es lo que tú dices, ¿no? Puedes hacer ahí 1, 2 años, temporadas buenas y dar el salto otra vez, porque al final es un poco también lo que comentábamos antes de la prisa, ¿no? Al final, claro, es verdad que ahora los ejemplos que tenemos más así de cerca, ¿no? Lamins, Cubarsís, Gavis, todo esto. Claro, evidentemente es muy bonito, pero tenemos que ser realistas que no es lo normal. O sea, jugadores tan jóvenes que estén rindiendo de esta manera en un primer equipo de este calibre no es lo normal. Entonces, eso por una parte es súper bien, pero el ejemplo que no es lo habitual, por eso un poco también lo que comentábamos, ¿no? De esta prisa. Claro, tú ves estos chicos con 17, 16 que están así, pero claro, esto no hay que normalizarlo porque no es lo normal. No, 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 no es lo normal para nada, ¿no? Y si no, fíjate en el caso de Fermín, el año que yo estoy en el Barça B, yo me acuerdo de decir, hostia, este tío es bueno. Pero el Barça, por lo que sea, en ese momento no lo veía claro, creía que Claro, tenía que jugar más, y lo mandan al Linares. Y tú puedes decir, uff, se va al Linares, tal, pero es que la rompe en el Linares. Entonces, es que el fútbol es muy cambiante, nunca sabes si lo mejor sería haber rescindido con el Barça o haber cedido al Linares. Pues en ese caso, Fermín tuvo paciencia y dijo, eh, vale, Barça, me voy al Linares, no hay problema, tal. Y la reventó y así está ahora. sí, sí, Eh, es un pepino de jugador, lo está demostrando y es que es brutal. Si paras a pensar, pasas del Linares al primer equipo sí, sí. del... No, no, es algo totalmente loco. El hecho de ir al Celta, que era un filial también, eso también fue importante a la hora de decidir, porque seguramente entiendo que tenías a lo mejor otras opciones, pero el hecho de ser un filial, ser un perfil a lo mejor jugador del filial, siempre en un filial hay más proyección primer equipo o hay una metodología más clara, eso también influye a la hora de tomar una decisión, el hecho de coger algo parecido a lo que estás acostumbrado a lo mejor. Sí, era un poco sí, ¿no? Por una parte, bueno, yo no era sub-23 ya, yo iba como de veterano un poco para ese equipo, ¿eh? Claro, Eh, mm, por una parte eso, yo ya sabía lo que me podía encontrar en un filial, ¿no? Chicos jóvenes, muy buenos jugadores, mucho nivel. Luego me da un poco de seguridad también, pues que en los últimos años el Celta B había hecho playoffs, ¿no? sí, Entonces decía, ya, vas ahí, haces un buen año, haces playoff, lo que sea, pues vete a saber. Lo gracioso de aquí es que yo vengo de Suiza de estar mal y me voy a hacer la pretemporada con el primer equipo del Celta.
Y ahí, hostia, yo llegaba de un mes estar entrenando con el primer equipo, perdón, un mes entrenando en Suiza y me voy a entrenar directo Al primer al equipo, sí. el equipo del Celta. Y ya, yo llegaba como un avión, con muchas ganas de, porque venía de pasarlo mal, tal. Me estaba encontrando bien con confianza y casi, casi que se me quedan en el primer equipo. Y eso también te dice un poco que el fútbol es loco, ¿no? El Claro, fútbol, eres el mismo jugador hace 6 meses que 6 meses después y una persona lo ve claro y, pues casi, casi piso primera división y claro, hubiese flipado, la verdad. claro, Hubiese sido claro, surrealista total. Sí, claro. sí. Y luego haces también un paso que no suele ser habitual, y más en este club, que es que vuelves al Barça otra vez, en Primera Federación también. Un poco eso, ¿no? ¿Cómo es el hecho de volver a casa y cómo salió? ¿Qué es lo que buscabas? O, bueno, ¿qué es lo que te movió para decir, ostras, vuelvo al... Supongo que es muy claro, ¿no? La respuesta al final no deja de ser el Barça, pero es verdad que no suele ser habitual, ¿no? Es verdad que cuando sales es difícil volver. Podríamos contar los casos, pero no sé un poco cómo lo viviste tú este momento. Pues y normalmente, después del Celta B, yo pensaba hostia, a ver si podía tener algún segunda división, ¿no? Y nunca me ha gustado esperar hasta el mercado de agosto, final de Claro, agosto. Entonces, yo le decía a mi representante, vale, vamos a ver qué tenemos hasta el 10 de julio o así, porque es cuando empiezan las pretemporadas y no me gusta llegar muy tarde porque, no, bueno, primero físicamente ya vas tarde, digamos, y luego que la adaptación no es igual. claro, Entonces, solo me salían ofertas de primera red buenas, es verdad, pero y yo decía, y luego me llamó el Barça y me dijeron las condiciones y yo le dije a mi representante, hostia, es que para estar en primera red, digamos, pues estoy al lado de casa, en un claro, escaparate de la hostia, en un contexto que conozco a la perfección y de hecho el delegado era el mismo, el entrenador de porteros era el mismo, el preparador físico era el mío de Juvenil A claro, y entonces lo tenía clarísimo, no dudé nada y estaba vale, ansioso por firmar eso, ¿sabes? claro, claro. Entonces lo tenía muy, muy claro. Luego me dicen de cuando acaba la temporada de renovar y me fui a la Morevieta porque quería jugar en segunda división. Exacto. Pero ahí dices, yo estuve perfecto en la Morevieta, ¿eh? Estuve genial, cumplí mi sueño de ese momento que era volver a segunda. De Pero a veces hecho, digo, mira, claro. De y hecho, si me hubiese jugaste quedado muchos partidos. si me hubiese quedado otro año en el Barça B, Ya, ¿qué pasa? ya, Claro, no tenía mucho sentido para mí, ¿no? Yo sentí como que ya había quemado la etapa claro, de haber jugado en el Barça B y tenía 24, 25, pues iba a jugar con 26 en el Barça B. Y digo, bueno, claro, si puedes jugar aquí, sí, claro. Pero nunca sabes cuál es la decisión. claro, Para mí es la correcta, ¿no? Si puedes ir más arriba, claro. No, no, está pues claro. Al si final tienes la es... opción, pues ve Exacto. más arriba, ¿no? Pero bueno, Ya. me Sí, fui a la sí, Morevieta y estuve muy bien también, sí. exacto. Es el año que descendéis, puede ser. Sí, sí. Exacto, pero a nivel personal, dejando a un lado esta parte, es verdad que tú tienes mucho protagonismo en una categoría como Segunda División y es un poco también lo que decías, ¿no? Que esto también te ayuda a reforzar, ¿no? Que ante pues algún mal momento, pues en Suiza o en Holanda, realmente pues eso también te demostró otra vez, como pasó en Reus, ¿no? Por ejemplo, y al cabo de 6 7 años, que puedes estar ahí, ¿no? Y eso también para ti fue algo de decir, ostras, pues bueno, pues todo lo que he pasado y sí que tengo sitio en estas categorías, ¿no? Sí, sí. Luego es verdad que el fútbol va de números y de estar muy a la que estás un par de años fuera te cuesta, pero sí, luego me fui a Holanda y Exacto, me lesioné mucho, pero cuando yo jugaba estaba cómodo, estaba contento y decía, hostia, tío, si estoy aquí en primera división holandesa, juego 20 minutos, media hora, siempre que había estado disponible, jugaba. ¿Qué pasa? Que me parecía de cristal, no sé el ya, motivo, aún no lo sé, pero me rompía cada 2 por 3 de los isquios, de ya, un esguince de tobillo, de isquio, hostia, yo no sé si estaba estresado, si el ritmo era ya, muy alto, si venía de mucho tiempo inactivo y a la mínima petaba, no sé, no lo sé. Pero cuando yo jugaba decía, tío, si yo aquí tengo nivel para jugar en esta liga, ¿sabes? claro, Y eso también te refuerza un poco. claro, claro. Y luego,
Es verdad que en Holanda un poco hemos visto un poco lo que comentas al principio, el tipo de fútbol que se practica, pero a nivel social, a nivel afición, ¿hay afición por el fútbol? ¿Los estadios, el ambiente, cómo es? ¿Es Sí, parecido aquí? la gente vive mucho el fútbol, les encanta, siguen el fútbol español, el de la Premier, pero su fútbol es el holandés, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, en mi club, la gente era un club, yo creo, un poco, entre comillas, recién nacido, o Ujú. que nunca había estado en primera división, y perdíamos y seguro que se llevaban una decepción, ¿no? Estaban tristes, pero no es como en España, al menos en el club Sí, donde yo estaba. En España igual, si no juegas bien, te insultan los sí, sí. aficionados, te gritan, te apretan, y ahí en Holanda no. En el club, en el Almere, ¿no? Y bueno, fue un año deportivamente no muy bueno, pero más lastrado por las Claro, lesiones que claro. por un tema futbolístico, ¿sabes? Exacto, exacto. Y ahora estás en Lugo, Primera Federación. Cuéntanos un poco cómo estás, cómo te encuentras a nivel, sobre todo deportivo, a nivel personal, cómo va este año. Bueno, yo creo que podía estar jugando un pelín mejor igual. Creo que vengo de un año parado que me está costando arrancar, y espero que poco a poco ir encontrándome mejor y poder ayudar más a mis compañeros y que el equipo pues también empiece a sacar más victorias para intentar sacar ya la cabeza por arriba, ¿no? Eso Claro, sería mi ilusión, sí. claro, claro que sí. Ahora, hemos comentado un poco pues, todo este camino, ¿no? Que llevas recorriendo. Al final has tenido que tomar muchas decisiones durante estos años. Te quería preguntar un poco sobre este momento de decidir, ¿no? De, pues, de apostar por un proyecto, por otro, de aquí o ir allí. Un poco entendiendo que el futbolista es el protagonista, pero no sé si nos puedes indicar un poco, pues, en quién te apoyas o cómo gestionas este momento de decidir con tu entorno, si eres de los que te gusta escuchar opiniones o eres tú muy centrado en lo tuyo y dices voy por aquí, un poco. ¿Quién forma parte de este círculo que te ayuda, ¿no? En estos momentos importantes a decidir ciertas cosas, ¿no? Pues sobre todo mi padre, mi hermano, mi representante y mi novia. Sí, Claro, sí. Al final te pueden dar su punto de vista y tal, al final acabo decidiendo yo, ¿no? claro, Pero siempre me gusta escucharlos y al final, como te has dicho, he tenido que tomar tantas decisiones que hacerlas todas, que sean todas buenas, es muy complicado. O sea, si claro, tú cada año tienes que elegir entre una opción u otra, o entre tres o cuatro, o lo que sea, es muy difícil que las aciertes cada año. Es que claro, es muy complicado. Agota un poco estar eligiendo cada año un destino, ¿eh? A mí me gustaría en el fondo pues poder estar en un sitio y que encajase mi situación personal, profesional y económica, ¿no? Pero o estás mal y quieres una mejor opción, o cuando estás bien dices, ah, pues voy para arriba, y cuando claro. estás arriba no juegas dices, bueno, pues ahora igual mejor ir para abajo. Depende, es que cambia mucho el fútbol y cansa un poco esto de cada verano estar pensando, y bueno, y el año que viene, ¿qué, no? Claro. Es un poco, sí, Claro, sí. porque cuando tú te enfrentas ante un momento de estos, de decir, pues ostras, pues mira, tengo una oferta de aquí, de allí y de otro sitio, ¿qué es lo que pesa más en la balanza? Supongo que es un poco un mix de todo, ¿no? Lo que comentabas, la parte personal, la parte profesional, pero sobre todo, ¿qué es lo que quieres sentir, ¿no? A la hora de hacer un proyecto? ¿Es un tema de confianza? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema del club? ¿Es un tema de la ciudad? Que es un poco lo que más pesa a la hora de decidir, partiendo de la base que es un poco todo, ¿eh? Entra en juego en todo, pero a la hora, para un futbolista, ¿qué es lo que más valora ante un proyecto? Depende para mí depende en el momento en el que estés. Mira, porque por ejemplo, cuando salgo del Barça B tenía una opción de Chipre por mucho dinero, igual me triplicaban o cuadriplicaban lo que ganaría en el Amorebieta, y prefiero irme al Amorebieta. Era segunda división, era mi ilusión y me quería probar en esa categoría otra vez, ¿no?
Y me claro, fui ahí entre comillas, perdí dinero, ¿no? claro. Entonces mi decisión fue puramente por ilusión y deportiva. Fue tal cual así. Este año, por ejemplo, las ofertas que he tenido eran todas muy parecidas, tanto deportivamente como económicas. Todas eran, bueno, así, así, un poco así, así, Ujú. pero todo era lo mismo. Entonces, prioricé dónde creo que puedo participar más, dónde creo, porque nadie te asegura nada. Claro, claro, O sea, por mucho que te digan vas a jugar, ya, igual a ti te claro. lo han dicho y al de al lado también. Sí, 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 Una vez ya has firmado el contrato, sí, entonces ya da igual lo que te había dicho, sí, porque no está eso, firmado jugar por minutos. Bueno, al menos yo exacto. no lo tengo firmado. Sí, 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 Y entonces, por ejemplo, este año no fue fácil por lo que te digo, ¿no? Elegir, porque todo claro, era muy parecido, no era, bueno, es que este de aquí me ofrece tanto y la calidad claro, de vida es menos buena y aquí la calidad de vida es muy alta, pero me exacto, ofrece... No, todo era muy así. Yo valoro mucho la calidad de vida, un poco, y lo deportivo. claro. Pero, por ejemplo, ahora que me voy haciendo mayor, la gente dice, hostia, igual hay que empezar a mirar más, no ahora, igual no tengo 28, 29, pero igual a los 30, 31, 30 sí, 31, 32, depende de cómo dices, uff, pues igual hay que buscar algo de Ya, dinero, ya, porque es muy corto. ya, Y igual no se me da nada igual de bien que jugar a fútbol. ya, Entonces, por mucho que quiera, con 45 ya lo podré ya. sprintar y de rápido. Ya, Yo no sprinto muy rápido porque soy más lento, pero bueno, llevo un tractor increíble, pero sí, sí, es así. Bueno, veremos, veremos, veremos qué pasa. Tú has, evidentemente, formas parte del espectáculo y has visto muchos equipos, has estado en muchos sitios y has ido viendo un poco cómo ha ido evolucionando el fútbol, sin sabiendo que, bueno, al final no deja de ser una opinión, pero ¿qué es un poco lo que cambiarías tú del fútbol actual a nivel de show, a nivel de normas, a nivel de lo que sea? ¿O hay algo que digas, ostras, esto a lo mejor lo podríamos hacer distinto así? O yo que estoy dentro, pues no me gusta cuando pasa esto. No sé si hay algo que digas, ostras, esto se podría. Ya sé que lo vamos Yo, a cambiar, pero. por una parte, obligaría a todos los futbolistas a tener algo de formación, sea un grado superior, un grado medio. Universidad no, porque no puedes pedir a todos que tengan Ya, una ilusión por sacarse una carrera. O un curso para ser, qué sé, no sé, trabajar en mecánica, trabajar en construcción, o que supiesen desarrollar un empleo. Porque el fútbol, cuando tienes 20 años, hostia, tú te crees que vas a vivir de esto toda tu vida o tal, y es que es una mentira. Ni los jugadores de segunda división que están 10 años, muy bien se tienen que organizar, y muchos lo hacen, pero muchos no, pero muy bien se tienen que organizar para tener su vida asegurada. Entonces yo obligaría como de los 16 a los 22, si quieres estar en la élite, te tienes que sacar un curso. Igual que todo el mundo tiene ilusión por conducir su coche, su primer coche, pues te tienes que sacar un carnet. Pues un poco, creo que es muy difícil porque al haber tanto dinero por medio, claro. pues la gente le da igual y a los que mandan les da igual, pero en el fondo muchos chicos mm, tenemos o van a tener problema en cuanto a eso. Eso por un lado. En cuanto a juego, prohibiría los empates. Buah. En cuanto a juego, prohibiría los empates. O sea, tú si empatas, no puntúas. O sea, has jugado Claro, 90 minutos muy bien, pero te llevas 0 puntos. Porque al final es muy aburrido. Muchas veces sí, vas en el 70-1-1 y dices tú, bueno, va, pues un puntito. Y para el espectador, no, no mola. En cambio, ves el fútbol sala, quieren ganar o lo que sea y ponen un portero exacto. jugador, hay más ocasiones. Un poco eso. A mí lo del tiempo para, o sea, el cronómetro Sí, parado, sí. el balón, a mí eso me parece una tontería porque incluso es más pillería jugar con el tiempo y tal, pero sí, lo de los empates fuera. No, esto estaría muy bien porque de hecho probablemente con eso pues también la parte del tiempo iría de la mano y probablemente no perderías tanto tiempo porque sabes que el empate no te serviría, ¿no? Y esta parte de la. Y obligaría a ir mucho más al ataque. Claro, exacto.
Y muchas está, más ocasiones, mucho más riesgo, mucho más goles y exacto, mucha más diversión para el espectador. El espectador no se aburriría. exacto. Y esta parte de formativa me parece algo súper acertado y que dice también mucho de ti, ¿no? De cómo tienes la cabeza, ¿no? Pues si me lo permites, porque es verdad que no es algo habitual, no es algo que un futbolista tenga en mente o priorice o crea que puede servir y la verdad es que es algo súper interesante, totalmente. Que aunque sea aprender muy bien inglés. O sea, tú a un chico Exacto, que quiere estudiar, pues le dices, pues te tienes que sacar el first, o sea, claro, tienes que sacar, claro, si quieres jugar, el inglés mínimo. O si claro, ya sabes inglés, pues sácate el francés. Al exacto, menos el día de mañana es que eso te van a abrir muchas puertas, yo creo. claro. Y ¿Sabes? ahora, un poco también siguiendo este hilo, todavía tienes 28 años y seguro que queremos que juegues, yo el primero, hasta los 40 si puedes. No sé si has pensado en qué puede pasar después del fútbol o si todavía no has pensado en ello. No sé si tienes algo en mente ya. No sé si te gusta más la parte pues, de seguir vinculado pues, a nivel de entrenador, a nivel de dirección deportiva, a nivel de preparación física, lo que sea. O tienes muy claro que decir, no, no, mira, esto ya basta de fútbol, yo tengo otras cosas. No sé si has llegado a pensar en eso o todavía es pronto y prefieres ir paso a paso. No sé cómo, si te ha llegado ya. A ver, es que eso ya, por mucho que tú pienses en una cosa, luego, pues si la vida o las circunstancias o las ofertas o lo que sea de Claro, empleo te lleva por otra, ¿no? Pero una de las cosas que sí que tengo clara es que una vez cuelgue las botas, sí que me gustaría estar en casa, no digo un año sabático ni ya, mucho ya, menos, un año de trabajar en un club o, pues un poco lo que tú estás haciendo, ¿no? Pues te pones de segundo entrenador de un equipo, o llevas el juvenil o el, yo qué sé, mi familia es toda del Sabadell, ¿no? Pues claro, empezar a trabajar en el Sabadell, por ejemplo, que lo tengo a 10 minutos de casa y si resulta que mi perfil fuese interesante, pues empezar así desde abajo, da claro, igual, ¿sabes? claro, Y ver lo que te gusta, porque es que al final nosotros llevamos toda la vida haciendo una cosa, ¿no? Como quien dice, es que es una realidad, no sabemos hacer otra cosa que jugar al ya, fútbol, porque nunca se nos ha puesto en una situación donde tengamos que hacer otra cosa. O claro. sea, muchos no sabemos ni cómo es una oferta de trabajo. Hay una oferta, una entrevista de Sí, trabajo. sí, sí, No sí, sabemos lo que es estas situaciones, de tener que claro. ir a aplicar a LinkedIn, no sé qué. Tal. Yo porque mi hermano pues trabaja, mi novia Claro. trabaja y sé un poco esto, Sí, pero sí, es sí. una realidad. Si ahora le dijésemos uno por uno a los del equipo, ¿cómo crees que es una entrevista de trabajo? Eso sería brutal porque yo creo que no tienen ni Sí. tenemos ni idea. Esa es Eso una. saldría en el Zona Zapping, ¿eh? Eso en los Sí, sí, memes estos. sí. Entonces lo más natural yo creo que es seguir vinculado al deporte, ¿no? Porque por los contactos y porque es lo que tú Claro, estás acostumbrado un poco claro. a. Claro. Y cuéntanos ya por último, antes de entrar ya en la última parte más de reto, ¿no? Del podcast. ¿Cómo es sabemos mucho del Alex jugador, pero ¿cómo es el Alex persona? ¿Qué es lo que hace en su tiempo libre? No sé si eres de los que les gustan ver partidos o prefiere desconectar, no sé si tienes otros hobbies. Cuéntanos un poco qué hace Alex en su tiempo libre, ¿no? Cuando no está entrenando, viajando, jugando, ¿qué es lo que le gusta? Bueno, después de los entrenos me gusta llegar a casa, comer y dormir. Eso, comer y dormir al principio, para arrancar la segunda parte del día, para mí es fundamental, la verdad. Me gusta mucho, en mi familia siempre hemos tenido, después de comer, un 20 minutos, una horita, lo que te dé tiempo, depende del día. Y a partir de ahí, pues, si tengo que hacer deberes, los hago. Estoy en cuarto de ADE, voy Muy a mi bien. ritmo, pero estoy en cuarto de ADE. Si tengo que hacer deberes, que cada vez me cuesta más, porque lo veo estoy en el final y eso es Claro, como lo que me está costando. claro. Acabar de hacer ese empujón. Pues estudiar un poco, tengo que pasear a veces a los perros, ver series. Fútbol me gusta mucho y me gusta mucho ver fútbol. Llamar a mi familia, llamo a mi familia Claro. mucho, al final no los veo mucho. Aquí los vuelos para ir a Barcelona un día o dos Ya, están caros, ya. están caros y como buen catalán hay que ahorrar, hay que ahorrar. Y,
Y bueno, es un poco, la verdad que ahora también cuando estás con pareja estás más tranquilo, los dos Claro, hacéis una vida más tranquila, exacto, no tienes esa necesidad de juntarte con amigos tanto como exacto. antes porque ya llevas una vida en pareja que también igual pues te juntas con otra pareja para ir Claro, a tomar un café o a cenar, pero si te digo la verdad, claro. una vida muy Muy normal bien, y en Lugo que es tranquilo y hay pocas cosas que hacer, pues aún muy más, ¿no? bien. Claro, perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos, hemos llegado ya a la parte final y ahora, pues, como hacemos con todos nuestros invitados, hacemos con una parte que es común para todos y así, pues, luego, pues, está bien, pues, para ver las respuestas que nos vais dando. Vamos a empezar con un reto que seguramente habrás visto ya muchas veces, que es el de, vamos a crear el jugador perfecto, ¿vale? Yo te voy a ir diciendo, pues, lo típico, ¿no? Pues pie derecho, pie izquierdo y tú me vas diciendo. Puedes escoger entre jugadores actuales, históricos, que conozcas tú, que hayan jugado contigo, que no. Puedes ¿Vale? escoger de donde quieras, tú mismo, ¿vale? ¿Vale? Sí. Venga, va, pues vamos a empezar. El pie derecho, ¿con quién te quedas? Juan Domínguez, ¿Vale? del El- Depor, del Sí, Real. exacto. El pie izquierdo, Leo Messi. ¿vale? Esta es un 100%, ¿eh? De efectividad. Remate de cabeza, Cristiano Ronaldo. ¿vale? El pase, Cross. ¿vale? El disparo a portería, el tiro, El tiro. Mbappé. ¿vale? La técnica, ¿no? Lo que es más el dominio de balón, entendido un poco así, Es que para no hacer lo típico, la gente te diría Neymar. Yo diré Rafinha, Alcántara. ¿vale? Rafa Alcántara. El físico, Enric Franquesa. el regate, el dribbling, habilidad, Sí, Neymar. Neymar. ¿vale? Y por último, un poco el carácter, el liderazgo, ¿no? La capitanía, un poco estos factores Puyol. más así. Puyol. Puyol, ¿vale? ¿Vale? ¿Sabes? Te puedes haber metido tú también en alguno, ¿eh? Pie No, derecho, a lo no, mejor. no, tampoco hay que. No, hay que ser realista. Hay que ser realista. Vale, perfecto. Vale, pues un buen jugador ha salido. Vale. Vale. ¿Cuál es jugador, si tienes más de uno, que más te haya impresionado durante tu carrera? Entendiéndose impresionado, pues ya sea a nivel futbolístico, a nivel humano, un poco como tú quieras también, ¿eh? Como quieras enfocarlo. Alguien que digas, ostras, este tío, uff, Pues cuando estaba en el Reus había un jugador que se llamaba Víctor Silva, ¿vale? que estaba en primera portuguesa y tenía una calidad que yo flipaba, yo flipaba. No sé en qué equipos jugó, pero creo que jugó en primera de Portugal y tal, y tenía 35 años y era el mejor. Una clase, era rollo David Silva, pero al nivel Sí, nuestro, sí, digamos. sí. Y hostia, fue brutal. Decirte uno del Barça es muy, muy típico, ¿no? Pero hostia, Víctor Silva me parecía un jugador muy, muy bueno, nadie lo conocerá, evidentemente. Los del Reus sí, porque era muy bueno, Claro. era muy, muy bueno. Y, por ejemplo, como persona y tal, Querol del Reus y Jorge Miramón también. ¿Vale? Jorge Miramón, lateral derecho, que estuvo en primera también, en segunda división y muy, muy buenos compañeros, muy profesionales, muy competitivos y jugadores de equipo, solidarios, no sé. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sí, sí. Perfecto. Vale. ¿Cuál es el mejor estadio en el que has jugado? A nivel de también un poco, pues, de lo que es de instalaciones o ambiente. Un poco un estadio que has dicho, madre mía. Creo que cuando fui a jugar contra el Leicester en pretemporada. ¿Vale? Ese es uno. Y luego cuando fui convocado contra la Juventus, que no fui convocado, pero viajé con ellos, ¿Vale? entrené en el campo de la Juventus. Ese campo era brutal, es ¿Vale? otro. Claro. Y que haya jugado como tal,
los campos de segunda A también son muy chulos. El campo del Español es muy chulo. El Molinón es muy chulo. El del Oviedo también. El del Cádiz, mira, el del Cádiz me impactó mucho porque era muy vertical. ¿vale? En ese momento, ahora no sé si lo han reformado, ¿eh? En ese momento era muy vertical y también imponía bastante. Y sí, sí, un poco estos. ¿Vale? Y por último tenemos el partido que volverías a jugar una y otra vez, por lo que fuera también, ¿eh? Porque tú estuviste muy bien, porque ganasteis, por lo que significó un partido que digas, mañana lo volvería a jugar. Pues sorprendentemente, y a pesar del resultado que fue una mierda, que nos ganó el Madrid en la vuelta del playoff, el partido que jugué de central contra el Madrid Castilla en su campo. Ese partido me sorprendí mucho de mí mismo, de cómo fui capaz de jugar de central en un contexto como el de una fase eliminatoria, de central contra el Madrid. Me jugué mi mejor partido o el que me he sentido más sobrado, digamos, ¿no? Que al Ya, final es lo que deseamos sentirnos como claro, jugadores, sentir y decir, wow, ¿cómo controlo yo hoy el tema? Y ese exacto. día me sentí muy, muy tranquilo y muy bien, Vale, sí. vale, perfecto, perfecto. Vale, y ahora nos queda una última parte, que es que siempre hacemos con nuestros invitados, que les pedimos que nos dejen una pregunta para el siguiente, ¿vale? En nuestro anterior capítulo estuvo con nosotros Enric Franquesa, que seguro que lo conoces de mil veces, mil batallas, y nos dejó una pregunta para ti que es, ¿qué es lo mejor y lo peor de haber jugado en el Barça, ¿no? Y qué es lo mejor y lo peor de haber jugado, o sea, de haber salido de esta famosa burbuja que se llama lo que es el Barça, ¿no? Un poco las dos partes, pues que es un poco lo mejor y lo peor de cada una de las cosas, ¿no? Esta es la Lo, que va para ti. lo mejor yo creo que es el nivel de los entrenadores que te forman muy bien, ¿no? Yo creo que luego cuando sales fuera, la metodología en cuanto a es con balón, te das cuenta que tú tienes un plus. La mayoría de veces el jugador del Barça se nota un pelín diferente. Te dan un Vale, plus porque estás acostumbrado a tocar mucho balón y a que te dan muchas instrucciones. Y yo al menos es un poco lo que sí que he notado. Un plus con balón que igual pues otro chico que viene de otra cantera con otro fútbol no tiene ese plus técnico o de entender el juego que igual otro del Barça sí. Eso vale. para mí es lo mejor. Y lo peor, pues yo te diría un poco que cuando estás en cadete, que no has hecho nada, nada, o estás en juvenil, que tampoco realmente has hecho nada, un poco la sensación que la gente te trata diferente o te trata como, ah, tú eres el que juega en el Barça. Para mí eso no es bueno realmente, ¿no? Porque el día que no estás en el Barça Ya. y estás en el Hospitalet, en vez de decir, ah, tú eres el del... Digo Hospitalet con todo el respeto al Sí, sí, Hospitalet, como podrías decir cualquier, sí, sí. digo comparándolo con el primer Claro, equipo claro. o estás en una categoría con mucho respeto al Hospitalet. He puesto este ejemplo como Sí, yo estaba en el Cornellá y tal, ¿eh? claro. Pero, ¿qué pasa? Que si soy el del Cornellá no me dices, ah, hombre, Alex, ¿qué tal el del Cornellá? Tal. No, pero como eres el del Barça, Ya, entonces, sí, ¿no? Pues para mí esto en el fondo tiene un trasfondo negativo. ya. Hombre, si tú te mantienes en el Barça y llegas al primer equipo del Barça toda tu vida, pues perfecto, tú, oye, mira la carrera de Busquets. Pues si ha sido Busquets, pues ole tú, ¿no? Y no. Pero en el fondo, cuando dejas de estar ahí, es como, hostia. Ah, ya no estás en el Barça. Ah, ¿y dónde estás? ¿Estás aquí? Ah, vale. Esas cosas, la gente lo hace con Sí, sin esto, pero es para mí es un poco lo malo, ¿no? Esa burbuja de que parece que estás ahí y sí, eres especial por algo, en verdad no eres especial en nada. claro, claro, claro. Eso. Sí, sí, eso es, sí, es así, es así. No sé si tú, cuando saliste del Barça, has vivido un poco esta situación, Sí, imagino sí, que al sí. final muchas de las cosas que vamos compartiendo, pues en otra escala, porque al final, pues también yo no llegué tan arriba, pero al final es un poco empatizo, ¿no? Porque al final es eso, eres relativamente conocido por eso, ¿no? Por decir, ostras, es el del Barça, pero al final normalmente no es algo tampoco muy habitual, porque al final hay muy pocos que lo consiguen o que están allí.
Y más si vienes de un sitio, pues que a lo mejor no, pues nos conocemos todos, pues al final es un poco eso, ¿no? Decir, ah, ostras, sí, tú eres el Barça, qué guay, tal, sí. Sí, Pero entonces cuando ya no estás, ya, entonces ya no eres guay o cómo va eso. Ya eso es, no, eso es. ¿no? Ya a lo mejor gente que sí que mostraba interés o lo que sea, pues dices, bueno, sigo siendo el mismo, ¿no? O sea, Claro. jugaba bien antes y ahora pues quizá no para ahí, pero sigo jugando a fútbol, soy el mismo, pero no, a lo mejor pues no tengo este escudo en el pecho, ¿no? Que a lo mejor me hace ser a tu criterio distinto, que al final no lo Sí, eres, pero que te bueno, tratan diferente un poco, sí, quieras o no. Es bueno, pero cuando una vez el día de mañana dejes de estar ahí, va a ser malo, porque hasta Valdés, que es Valdés, en una entrevista, me acuerdo, dijo que él lo notó. sí. Imagínate, nosotros, que no somos Los- nadie a su sí, lado, sí, sí, ¿sabes? O sea, imagínate, sí, ¿sabes? sí, Al es final es así. eso. Es Sí. así. Y luego, si complementamos la parte esta de un poco también, ¿eh? Lo mejor o lo peor de salir, ¿no? Del Barça y a lo mejor de ver otro tipo de fútbol, con qué te quedas? ¿De qué? ¿Con qué me quedo? ¿En qué sentido? Pues eso, de un poco de que lo bueno y lo malo del Barça lo sabemos, o todo lo que conlleva el Barça. Cuando tú sales de esta burbuja que se llama Barça y afrontas lo que es el fútbol, ¿no? Real, digamos, que es un poco lo también, ¿no? Lo mejor o lo peor de, pues, de salir y de encontrarte con otro tipo de fútbol. A ver, lo mejor de encontrarme con otro tipo de fútbol es que te obliga a aprender otras cosas, ¿no? Claro, Al final, lo más difícil o sea, tú puedes aprender a controlar y meter un balón largo, ¿no? O puedes aprender a que cuando hay un balón largo, correr más rápido para estar atento a la segunda jugada. Pero lo que no vas a aprender nunca, o va a costar mucho, es esa capacidad técnica que la claro, tienes porque la has ido aprendiendo muy de pequeño o ya con 25 años ponerte a aprender a hacer una pared tensa cuando toca o eso es más difícil. claro, Entonces, pues, la parte buena de esto es que lo más difícil lo tienes claro. y lo que no tienes lo aprendes, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. o te quedas un poco en el camino o adaptas, pero dices, hostia, es que yo tenía entrenadores que igual no hablaban de qué hacer con el balón, te hablaban Ya, de qué hacer sin él. ya. Sin él, que si no Sí, lo hacías no jugabas. ¿Sabes? Entonces decías tú, pues como no haga esto, como no defienda bien el área o claro, como no haga ni una segunda jugada, es que me claro. va a quitar. Y te vas a Exacto. ir a largo plazo, pues igual te vas a una categoría menos, ganas menos dinero, no sé Sí, qué, sí. etcétera. Es una bola. Exacto, exacto, Pues tienes que reciclarte un poco cuando exacto, sales. exacto. Vale, pues ahora sí que ya te dejo con la última cosa, que es te mando deberes, y es que quiero que me dejes una pregunta, ¿vale? Para hacer al siguiente invitado, ¿vale? Es verdad que para mantener un poco así el misterio con la audiencia, no voy a desvelar quién es todavía, pero por si, para darte una pista, pues también es un jugador que también ha, bueno, casos similares, ¿no? Pues que ha pasado por las categorías inferiores del Barça y un poco pues ver em, qué es lo que le querías preguntar o qué es lo que te ¿Está interesa activo? saber. ¿Sigue activo ahora como Sí, futbolista? Vale, vale. ¿Y categoría más o menos para encarar una una primera división de una liga, de una liga extranjera. menor, extranjera, Sí, que no son las grandes, digamos? Las cinco correcto, grandes no son, pero están en... correcto. Vale. Vale, pero se la digo ya. Sí, sí, lánzala porque yo cuando hable con él se la daré de tu parte. Espera un momento. Que me estaban llamando. Ostras, pues... Lo mismo, pues como quieras. Puede ser de fútbol, puede ser más personal, algo que digas, ostras, pues mira, siempre quería saber de algún futbolista, pues cómo hace esto o tal. Pues a ver, que lo que se te ocurra, ¿eh? No tiene que ser de fútbol si no quieres. vale, vale, vale. No, es que quiero ser un poco más ingenioso. Me gustaría... eh, ¿Harías... Vale, le haría esta pregunta. ¿Harías el esfuerzo de irte a otro país a jugar al fútbol porque te gusta, ¿no? Porque es tu pasión gratis? Esa ¿Vale? me parece muy buena. Wow.
Estás, estás muy, sí, está para Bueno, pensar, pero ¿eh? aquí, que te pagasen solo el piso y la comida. Sí, sí, lo mínimo para vivir Lo y mínimo, ya. para vivir y ya. Que no pudieses ahorrar ni nada. Vale, ¿Harías ese esfuerzo solo por pasión? Y vale, vale, a vale, ver también perfecto. cómo piensa él. Sí. Perfecto, vale, pues se la daremos de tu parte, entonces lo único que te queda por hacer es estar atento al próximo capítulo para ver qué te responde. Y nada, esto es todo, Alex. De nuevo, como te decía al principio, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu predisposición, tu colaboración. La verdad es que es una alegría ver que después de 2 años, pues sigues siendo tan humilde y tan colaborativo. La verdad es que me has ayudado muchísimo con todo esto. Ha sido un tiempo para mí muy, muy divertido, muy interesante. La verdad es que creo que has comentado, has compartido con nosotros historias y reflexiones muy, muy Muy bonitas y que profundo, dan muy para ver un profundo. poco el tipo de persona que eres. Y te lo agradezco de corazón. Y nada, espero que sigas así de bien. Y desde la distancia, aunque seguramente poco te pueda ayudar, si cualquier cosa que necesites, pues cuenta conmigo. Vale. Muchas gracias, Alex. Venga, para el resto de oyentes, nada, seguimos trabajando, seguimos compartiendo nuevas historias. Estad atentos porque se vienen nuevos protagonistas. Hasta luego. Adiós.